rápido que pasó la semana. Nuevamente nos encontramos a través del Analizador TV. Gracias una vez más por acompañarnos y continuamos con los programas especiales. Así que ya vamos directamente a escuchar y a ver, por supuesto, al doctor Julio Pueyrredón. Acá quiero llamar la atención de la gente de algo, ¿no? ¿Cuáles son las realidades que estamos padeciendo en el país? Pobreza extrema, educación paupérrima, mala salud, mala alimentación. Todo eso que genera un impacto directo en la gente que más lo necesita, la gente de menores recursos, que son los que antes salían adelante por su esfuerzo, porque conseguían trabajos, o incluso viajaban y trabajaban en el exterior, y eran reconocidos por su preparación. Hoy eso ya no funciona. Lamentablemente la gente no tiene acceso a eso, no lo tiene. Sí, vemos que el populismo y el comunismo tienen una estrategia, que es una estrategia muy frecuente, que es la de justamente, por un lado, generar mucho empleo público. El empleado público siempre es dependiente de el gobernante. ¿Por qué? Fíjense, en el caso del empleado público, el efecto dominó que genera. El empleado público, supongamos que es una familia de 5, va a tratar de que su familia vote a quien lo contrató, a quien lo nombró. ¿Por qué? Porque están cuidando justamente su familia y que su familia sea, digamos, siga viviendo de ese ingreso. Por otro lado, el empleado público es el fusible perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué es el fusible perfecto? Porque si hay algún problema, el político de arriba, el que está allá arriba, el que lo nombró, el que trata de contratar muchos funcionarios públicos para tener mucha gente que dependa de él, ese, si tiene que hacer volar a uno, y hace volar a uno de los de abajo, a uno de los de la línea, y queda perfecto ante un escándalo, y él no renuncia, como en muchos otros países serios, que normalmente renuncia la cabeza. Me acuerdo hace muchos años hubo un accidente aéreo de Japan Airlines, ¿no? Y renunció hasta el ministro de Transporte del Japón. ¿Por qué? Porque se consideró responsable de que un avión de Japan Airlines, las líneas aéreas de bandera japonesa, haya tenido un accidente. Imagínense acá lo que sería si se aplicara un concepto o criterio moral como ese. Pero bueno, volviendo a lo que estamos hablando, otra de las patas que utiliza el populismo y el comunismo es fomentar la pobreza. Hay una frase que dicen, les encantan los pobres, sí, por eso cada vez generan más gente pobre. ¿Y por qué? Porque la gente pobre, primero, al no poder educarse, no puede obtener trabajos. Al no poder obtener trabajos, empieza a depender de la ayuda estatal. Al depender de la ayuda estatal, lo tienen capturado. Encima, se produce un efecto que es casi diabólico. ¿Por qué? Porque la situación económica, al ser mala, eso genera que las empresas, como no tienen mucha carga impositiva y muchos efectos de presión por parte del Estado, muchas veces no pueden pagar los sueldos que querrían pagar. Entonces se produce a veces hasta el fenómeno en el cual el que empieza a vivir de la ayuda del Estado quizá gana más que si estuviera trabajando. Entonces ni mamado agarra un trabajo. No piensa que agarrando un trabajo él va a poder crecer, va a poder lograr ascensos, va a poder lograr aumentos de sueldo, va a poder el día de mañana quizá hasta poner su propia empresa. No lo piensa. Lo que piensa es que en ese momento está así. ¿Por qué? Porque consiguió X cantidad de planes. Y le van a dar, mientras tengan plata, le van a dar montones de planes. Montones de planes, ¿para qué? Para que el tipo vaya a los actos que se lo llame, haga las cosas que tenga que hacer, o los piquetes, no consiga trabajo, no quiera conseguir trabajo, no se caliente en educarse, ni vaya a la escuela, no se caliente en que sus hijos vayan a la escuela. ¿Por qué, por ejemplo, no se puede condicionar que haya un determinado plan que se da a la gente, ¿no? Y que ese plan que se dé a la gente, por ejemplo, esté atado directamente con la escolaridad? Por ejemplo, que tengan que acreditar, yo te doy una ayuda social
pero por un tiempo, con relación a tus hijos, en la medida que vos me acredites que tus hijos van a la escuela todos los días, o que solamente faltan por enfermedad, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, el plan social. ¿Por qué no, como dicen muchos, convertirlo en una suerte de seguro de desempleo? Y decirle, señor, usted tiene que salir a buscar trabajo. Tiene que salir a buscar trabajo y tiene que lograr que lo contraten. Y para eso va a tener que renunciar al plan y va a tener que hacer un esfuerzo. Pero va a tener que hacer un esfuerzo como lo hacen todos. O ustedes piensan que ese empresario pyme que está ahí tratando de pagando impuestos, paga sueldos, paga luz, alquiler, gas, todo lo que paga ese empresario pyme, se creen que no es un esfuerzo tremendo para él. Es un esfuerzo sideral. Y sin embargo lo hace, y la pelea, y la rema, y pasa noches sin dormir a veces, porque por ejemplo no le entregan mercadería, o no le entregan un insumo, o cuando se la entregan le subieron el precio por la inflación galopante. Entonces, ese esfuerzo, esa situación de estrés, lamentablemente, van a tener que pasarla vamos a tener que pasarla casi todos. El problema es que hay que tratar de pasarla porque hay que lograr superar la falta de educación, la falta de buena alimentación, la falta de todo lo que tenga que ver con el tema, digamos, de lograr una buena educación y lograr de esa manera que la gente con buena educación pueda salir adelante y estar, podríamos decir, con posibilidades de obtener un buen trabajo, con posibilidades de poder obtener un puesto, posibilidad de estudiar algún oficio, una carrera, algo. O sea, ¿por qué no podemos apuntar a lograr eso? Y porque los populismos y los comunismos utilizan esta falta de educación o esta falta de todo para tener a la gente cautiva. Entonces tiene cautivos a los que son funcionarios públicos y los que no son funcionarios públicos no les genera las condiciones para que puedan educarse o conseguir buenos trabajos y que tengan que vivir del plan. Claro, ¿cuál es el problema? Lo que está pasando ahora. Se acaba la plata. En un momento dado la plata se acaba. Entonces cuando se acaba la plata, ¿cómo vas a pagar los planes? Eso genera, ¿qué pasa? Que le dan a la maquinita. Le dan a la maquinita, eso genera inflación. Cuando genera inflación, los precios suben. Cuando los precios suben, el plan que vos le dabas no alcanza. Como los sueldos que pagaba el empresario pyme tampoco alcanzan. Fíjense que es un círculo vicioso. ¿Cómo se corta? Por lo sano. Se corta por lo sano, se corta fomentando la educación. En vez de invertir tanta plata en funcionarios públicos y en vez de invertir tanta plata en planes, invertamos esa plata en lograr educación, lograr que la gente se eduque, lograr que la gente pueda tener oportunidades laborales. Por ejemplo, ¿por qué no se puede establecer un sistema de decir, bueno, vamos a establecer a la gente del interior que no tiene recursos o que quiera, por ejemplo, tener una chacra o alguna mini unidad productiva, le damos un crédito blando a pagar a 20 años para que pueda lograr eso? Eso sí, lo controlamos de que lo use para eso y no para otra cosa. Entonces, de esa forma vamos a ir logrando, por ejemplo, que mucha de esta gente pueda salir y reinsertarse en el circuito. Entonces, la forma de reinsertarse en el circuito es a través del trabajo y la educación. Y no dejar que el populismo y el comunismo, que ha fracasado en el mundo, fíjense, todos los países que les va bien, todos los países donde la gente quiere ir, a los que la gente quiere ir, todos los países que la gente que está no se va ni loca, todos los países que hay oportunidades laborales, que uno sale de un trabajo y consigue otro inmediatamente, todos los países que la gente tiene calidad de vida, todos esos países no tienen ni populismo ni comunismo. Pueden tener o capitalismo o un socialismo con una mezcla de capitalismo, como los países nórdicos, que son socialismos capitalistas. Es decir, hay un gran sentido social, un gran concepto de protección social, pero también se fomenta el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo es lo que banca la fiesta.
El capitalismo es el que trae la plata, genera la inversión. Al generar inversión, como hemos dicho en otros bloques, genera trabajo. Al generar trabajo, genera actividad. Eso hace que la gente salga de la pobreza, hace que la gente se eduque, hace que la gente coma bien, hace que la gente no delinca, no cometa delitos. Entonces, eso al populismo y al comunismo no le sirve. ¿Por qué? Porque pierde los votos cautivos, pierde a la gente que la tiene controlada. Entonces, la única forma realmente de lograr salir adelante y que la gente realmente le vaya bien es por medio de lograr realmente el fomento de las actividades y decirle no a esas políticas populistas, a esos pseudocomunismos. El populismo ya demostró que fracasa, no sirve, fracasó en todos lados, genera pobreza, genera hambre, genera miseria y genera riqueza para un grupo chiquito, los que están arriba, que el día que les explota, porque se le acabó la plata, ¿se van a dónde? A los países capitalistas. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. En este bloque quiero hablar de un tema que es un tema bastante complejo y que está muy de moda, que es el tema de la autopercepción, ¿no? El otro día veía un video muy bueno de un ex vicepresidente de Coca-Cola que explicaba varias situaciones que las voy a repetir. Aclaro que las dijo él, pero quiero sacar los conceptos porque me parecen muy interesantes. Él decía, por ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo un día y digo que me autopercibo, por ejemplo, de 8 años? ¿No? Probablemente te me vas a matar de risa. Ahora, si yo dijera que me autopercibo de 8 años, yo podría eventualmente solicitar que se me inscriba con una edad de 8 años. O sea que yo tendría, como estoy ahora, con mis canas y todo lo demás, pero figuraría con 8 años. O sea, tendría por delante como 75 o 80 años por delante de vida. O que yo dijera, bueno, yo me autopercibo, por ejemplo, negro, decía el español, ¿no? Y decía, probablemente vos te vas a reír porque me vas a ver y vas a decir, pero vos me decís que te percibís negro, pero sos blanco. O no, por lo menos no sos oscuro, digamos, ¿no? El tema que se planteaba era después, ¿qué pasa con la autopercepción cuando se la empieza a mal utilizar? ¿Por qué? Porque supongamos que una persona, es mucho más común, decía esta persona, y tiene razón, que la gente está mucho más insatisfecha con un tema de edad y apariencia física que con un tema de género. El tema de género ya está demostrado en las últimas elecciones que es un porcentaje ínfimo, no llegaba ni al 1% de la gente que está preocupada por el tema de percepción y de la autopercepción y del género y todo lo demás. Y de ahí que no entiendo por qué el Ministerio de Diversidad y de Género, realmente cuáles son las actividades, ¿no? Porque uno busca y lee y dice cuáles son las actividades que realiza el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Género y Diversidad, perdón. Dice, como principal misión, la promoción e implementación de políticas transversales de género. Estas estructuras gubernamentales tienen dos focos de acción: coordinar las acciones dentro del gobierno y promover el cambio cultural en articulación con la sociedad civil. Ok, perfecto. ¿Esto hace falta que haya un ministerio para que lo lleve adelante con un presupuesto sideral como el que tiene? Me parece que no. Me parece que realmente no resiste mucho análisis.
Pero bueno, yendo a eso, volviendo a lo que estábamos hablando, decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, como el caso que hubo, creo que fue en Mendoza o San Juan, de esa persona de 60 años que dijo que se autopercibía mujer? Era nombre de hombre, usaba unos interesantes bigotes, sus hijos le decían papá, todo así, pero él gestionó su jubilación a los 60 en vez de los 65, como si fuera una mujer. El tema todavía está en instancia de discusión judicial, porque obviamente le tuvieron que dar la jubilación, eso obviamente fue apelado por los organismos correspondientes, de ANSES y demás, y bueno, se fue escalando a nivel judicial. Pero fíjense, por ejemplo, un caso. Otro caso sería, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cometo un delito y mato a alguien? Y cuando me vienen a arrestar, yo me pongo y digo, no, yo tengo 12 años, yo estaba jugando a los Cowboys. Digo, ¿y quién me puede discutir? Porque la ley de identidad de género limita muchísimo la posibilidad de discutir esas cosas. Entonces yo sería inimputable, no me podrían juzgar, ¿no? O sea, fíjense que en ese sentido, el tema de la identidad de género, de la autopercepción, cómo realmente puede llegar a jugar casi como una avivada de mucha gente. Otro caso, ¿qué pasa si yo, que decía esta persona de Coca-Cola, y bueno, repito, estoy dando el nombre de la marca, pero creo que es la forma de identificarlo porque no estaba el nombre en estos videos de TikTok interesantes. Dice, ¿qué pasa si yo me autopercibo como Rengo y digo que yo soy Rengo? Entonces yo podría ir y sacar carnet de discapacitado y con eso tener todos los beneficios de los discapacitados, cobrar una pensión, estacionar donde se me dé la gana, cobrar autos sin impuestos, o sea, y no me lo podrían discutir tampoco. Fíjense, ¿no?, a las situaciones que hemos llegado. ¿Qué pasa si yo me autopercibo, por ejemplo, como presidente de la nación? Entonces, ¿qué? Yo puedo ir a la Casa Rosada y decir, perdón, yo me percibo autopresidente de la nación. Yo quiero ir al sillón de Rivadavia, ¿no? Estamos ya en el plano del ridículo, pero me parece que el ejemplo es un plano del ridículo, porque obviamente me dirán, bueno, pero usted no fue elegido, entonces no es, por eso no es presidente. Sí, pero yo me autopercibo, me siento que yo merezco ser el presidente. O sea, podemos llegar a situaciones tan ridículas en ese sentido que no resisten análisis. Yo honestamente creo que en el tema género, creo que cada uno es libre, yo creo en la libertad, y yo creo que cada uno es libre de sentirse o tener su sexualidad como se le dé la gana y manejarla como se le dé la gana, si quiere operarse, que se pueda operar y todo lo demás. Pero de ahí a negar lo que es biológico, no se puede. Los otros días se dio una discusión sobre un proyecto de ley de la provincia de Buenos Aires que hablaba de que se le diera un día libre a las mujeres y a los trans masculinos, ¿no?, por el tema del ciclo menstrual. Y una de las discusiones que se dio, bueno, ¿el trans masculino cuál es? ¿Es el hombre que se hace mujer o la mujer que se hace hombre? Pues si es el hombre que se hace mujer, ¿cómo le vamos a dar para el ciclo menstrual si el hombre no menstrua? El hombre biológico hablo, ¿no? Entonces, fíjense la discusión que se generó por las redes, por todos lados, por el hecho de querer tratar de etiquetar esto y de darle una forma, digamos, de excesivo formalismo. O sea, de vuelta, si una persona quiere cambiarse el nombre, si una persona se siente mujer y todo lo demás, me parece perfecto que se cambie el sexo hasta que se pueda cambiar el nombre y todo lo demás. Pero el problema que hay es que, por ejemplo, en la parte donde dice sexo, debería ponerse algún tipo de aclaración, porque hay muchos países que, por ejemplo, a los transexuales no aceptan que figuren con el sexo cambiado. ¿Por qué? Porque si hay alguna problemática legal y tienen que ir a una pericia médica biológica, en esa pericia médica biológica va a salir que la persona hormonalmente es un hombre o una mujer, independientemente de cómo se autopercibe. Entonces el documento no puede decir una cosa distinta que lo que la ciencia dice. Entonces, ¿el tema cuál es? Hay que respetar y dar toda la libertad a la gente que se autoperciba de una determinada manera, pero no pasarnos al extremo de llevarlo a un formalismo y dar facultades como para que se puedan llegar a tomar decisiones, incluso de tipo normativo, que puedan llegar a alterar
hasta la seguridad jurídica. Supongamos, por ejemplo, los casos que hubo de deportistas. Hubo hace poco un deportista que competía, hubo una mujer que lo denunció en las Naciones Unidas, en natación, y denunció que ella era una de las 3 o 4 mejores nadadoras. Y un día apareció un hombre que dijo que se autopercibía mujer y empezó a competir con ellas. Este hombre, en las carreras de natación normales, nunca pasaba de la mitad de la tabla. Y ahí empezó a ganar. Aún así, incluso fue tal el rechazo de las propias mujeres que competían, pues se sintieron realmente perjudicadas por esta situación, que ni siquiera fueron a la entrega de premios. Es más, la que salió segunda y tercera ni siquiera aceptaron el premio, porque no querían convalidar que habían tenido que competir contra alguien que biológicamente tenía una contextura que le permitía obtener una ventaja deportiva. Lo mismo en boxeo. Supongamos que un hombre que en el boxeo se autopercibe, dice que se autopercibe mujer. Entonces sale a boxear en el boxeo femenino. Hay una realidad. A ver, nos guste o no nos guste, así como la mujer aguanta mucho más el dolor que el hombre, es mucho más fuerte para aguantar el dolor, el hombre es mucho más fuerte para, en cuanto a la fuerza física. Entonces no podemos llegar al extremo de que se lo pueda transgiversar de esa manera y provocar, o sea, tergiversando de esa manera, sí, provocar que se den beneficios a personas que hay que ver si son, honestamente, se sienten identificados o se sienten realmente mujer o hombre en el caso inverso. O si es simplemente que quieren obtener una ventaja. ¿Por qué? Porque en donde estaban antes, siendo hombre, no podía lograr un resultado. Ojo con esto. O sea, la libertad ante todo, el respeto al otro ante todo, el respeto a lo que quiera hacer el otro con sí mismo ante todo. Pero de ahí a generar inseguridad jurídica, ¿por qué? Porque nos guste o no nos guste, en todos los procesos legales y en todos los procesos judiciales, las pericias que se hacen son médico-científicas. Las pericias médico-científicas son de naturaleza biológica y los resultados que van a salir en el caso del que nació hombre, hormonas masculinas y órganos masculinos, y en el caso de la mujer, hormonas y órganos femeninos. Y eso puede alterar incluso el resultado de un juicio. Por ejemplo, ¿qué pasaría, ¿no?, en el caso de un hombre que se autopercibe mujer y es golpeado por otro hombre? ¿Es violencia de género? ¿Es un caso de violencia contra la mujer? ¿O lo mata? ¿Es un femicidio? El hecho de que un hombre mate a otro hombre que se autopercibía mujer, ¿es femicidio o no es femicidio? Ojo con cómo hacemos jugar las leyes. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas atrás lo que hay son grandes negocios de empresas o de grupos que bancan y financian todas estas campañas. Y realmente lo que buscan es otra cosa. Buscan que haya mucho ruido con esto. ¿Para qué? Para seguir haciendo caja. Y muchos levantan las banderas de estos movimientos porque reciben un cheque interesante. Otros no, otros lo hacen por convencimiento, pero muchos seguramente porque reciben un financiamiento externo de alguien. Entonces, obvio que lo van a tratar de defender a capa y espada. Y de esta manera nos despedimos agradeciéndote, por supuesto, que durante la semana estamos contactados a través de nuestras redes sociales. Gracias una vez más por acompañarnos y lo mejor para cada uno de ustedes.